Otro paréntesis necesario también. Reino no es el milenio solo. Reino ha existido siempre. Reino es la esfera donde Dios gobierna y tiene a alguien que le obedece, no impositiva, sino voluntariamente. ¿Ha dejado alguna vez Dios de tener un trono y ejercer un gobierno? No. El reino milenial es un aspecto del reino de los cielos, ¿está claro? Es decir, se va a producir, indudablemente va a venir, lo esperamos, es verdad bíblica, creemos en el milenio. Y creemos que en el milenio Dios en persona, en la persona de su Hijo, gobernará aquí en la tierra y reinará en la tierra. Pero es un aspecto del reino, porque nosotros hoy estamos en otro aspecto del reino. Y nos dice el apóstol Pablo que hemos sido liberados del poder de las tinieblas y trasladados ¿a dónde? ¿Al reino? Claro está que el reino en este tiempo es un reino, como siempre, un reino mediado y expresado en el pueblo de Dios. ¿Cómo se llama el pueblo de Dios hoy? Iglesia. De manera que hubo reino siempre. Tengamos cuidado, porque si llegamos ahí, el sermón de la montaña no es para mí, porque son las leyes del reino milenial. Sí, pero yo estoy en el reino hoy. Y para entrar al milenio tengo que ser salvo, ¿no? ¿Los que entren al milenio van a ser salvos? ¿Se salvan cómo? ¿Por gracia mediante la fe? ¿Son regenerados? ¿Luego son como yo? Yo tengo que cumplir las leyes del reino. Y el sermón del monte es para mí hoy, tanto como para el milenio entonces. Dejemos también ese tema. Pero aquí tenéis un ángel que está trabajando, que trata con el reino de Dios. Luego hay otro que se llama Lucero. ¿Quién es Lucero? ¿Qué ángel hay que se llama Lucero? Venga, Satanás, Lucifer, se llama Lucero, hijo de la mañana. Bueno, conocemos mucho de ángeles, ¿eh? Conocemos sus nombres, tienen nombres. La Biblia no es un libro de curiosidades. ¿Tú te imaginas que la Biblia tuviese al final de la Biblia un apéndice, padrón de nombres de ángeles? Nos volveríamos locos estudiando sus nombres. ¿Para qué nos vale? Para nada. Simplemente la Biblia revela nombres específicos en momentos determinantes. ¿Y notáis que tiene que ver con salvación casi todo esto? Santidad, adoración, custodia del pueblo, aviso profético. Tiene que ver con salvación, tiene que ver con los hombres. Ahora, los ángeles, si tienen nombres, tienen que tener casas. Bueno, estamos hablando de espíritus, moradas, ¿entendéis? ¿Tienen morada los ángeles? ¿Ha dejado Dios a algún ser creado sin morada, sin casa? Dios construyó un planeta que se llama Tierra, para ser la casa ¿de quién? Del hombre. Dios ha creado un universo tan gigantesco que asombra millones de estrellas, cientos de miles de constelaciones, más grande que la nuestra. ¿Para qué tanto? ¿Por qué tanto? Bueno, la Biblia habla, en el concepto teológico semita, habla de 3 cielos. Habla de el primer cielo, Génesis 1:8. Venga, busquemos los textos, porque a veces hablamos en teoría, y si no tenemos textos bíblicos, mejor no mencionemos. Génesis capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice? Muy bien, la expansión que está encima de la tierra, es decir, donde no hay obstáculos, se llama cielos. Ese es el primer cielo, según los judíos, el cielo atmosférico. Claro, algunas veces le preguntabas a un judío de aquel tiempo, y es muy interesante ver, cuando no tienes base bíblica, la cantidad de cosas que puedes decir. A un rabino le preguntan, ¿hasta dónde llega el primer cielo? Y él responde, hasta el primer astro que está fuera del cielo. ¿Y quién es? La luna. Pero el mundo de las aves no llega a la luna. Yo no he visto ningún gorrión volando por la luna, porque no tiene aire. Bueno, otro le pregunta, ¿hasta dónde llega? Y dice, el doble del monte más alto de la tierra. ¿Por qué? Son respuestas humanas. Lo que sí es cierto es que el cielo primero es el cielo atmosférico. Ahí tenemos una definición. Segundo, el cielo o los cielos, Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. Muy bien, aquí entendamos el versículo en el entorno semítico como hablaban ellos. De Jehová son los cielos, y los cielos de los cielos, segundo cielo. Veis que también nos dicen tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Sería más cómodo decir 3 años y medio, sería para nosotros, pero para un semita tenía que decir así. ¿Cómo diría un semita santísimo si no tiene superlativo, como nosotros? Dice santo, santo, santo. Dios 3 veces santo, significa Dios santísimo. Bueno, aquí tenemos ya
un primer cielo, el atmosférico, y luego hay los cielos encima de eso, que son los cielos estelares, donde el espacio, donde están todos esos millones de astros. Y luego está el tercer cielo, para buscarlo en el Nuevo Testamento, que lo aclara tal vez un poco mejor, 2 Corintios, capítulo 12 y versículo 2. De manera que ahí Pablo, como un judío, está diciendo, primer cielo, atmósfera; segundo cielo, cielos estelares; tercer cielo, el cielo de Dios. ¿Dónde está el tercer cielo? La idea que tenemos nosotros filosófica es que como el cielo lo tenemos arriba, yo tengo un hogar, bello hogar, ¿dónde? Más allá del sol. Idea filosófica. Tenemos que subir y pasar el sol, pero hay mucho más allá del sol. Luego da la impresión de que para eso tengo que atravesar todo el enorme, infinito espacio de Dios, y por fin, allá lejísimos está el trono de Dios, donde... No, lo que está diciendo la Biblia es que hay un lugar en donde Dios ha determinado manifestar su gloria. ¿Dónde puede ser? En un monte de la tierra, ¿sí o no? ¿Acaso no sube Jesús al monte de la transfiguración y manifestó qué cosa? La gloria de Dios. Luego, dejémonos de pensar en un lugar físico. Indudablemente la Jerusalén celestial ocupa un lugar físico, y es en cierta medida una ciudad física para hombres y mujeres físicos con cuerpos transformados, en una dimensión distinta a la nuestra, pero es una ciudad con sus medidas, etcétera, etcétera. Pero Dios manifiesta su gloria donde Él está, ¿está claro? Donde Dios está, tercer cielo, el cielo de Dios. Ahora, queridos hermanos, en este lugar, tercer cielo, es donde Dios llama a ciertos ángeles, no para que vivan, sino para que ministren. Ahí en el cielo de Dios están los serafines que proclaman la santidad. Y ahí en el cielo de Dios sube un ángel, simplemente un ángel, como Gabriel, que dice que está siempre delante de Dios. Es el correo de Dios. ¿Entendéis esto? ¿Dónde está? Cuando en una oficina, en una gran empresa, casi siempre los mandos más altos tienen un despacho a su lado, donde además de su secretaria hay un ordenanza. Mándame a Luis. Luis viene, lleva la carta y se sienta de nuevo, a veces a leer el periódico. De esta manera tenemos a un Gabriel delante del trono. Gabriel, a Daniel, vuelta. Daniel, Gabriel, a María, Gabriel, a Zacarías. Ahí tenéis el que está delante del trono de Dios. ¿Por qué? Porque estás en el servicio. Pero, valga la expresión, ¿duerme Gabriel en el trono de Dios? No hay lugar para nadie en ese sitio más que para Dios. ¿Está claro? Las moradas de los ángeles tienen que ocupar necesariamente, si no pueden ocupar el tercer cielo, el cielo de Dios, y el espacio de la tierra está ocupado por los ángeles caídos, ¿dónde tienen moradas los ángeles? En el segundo cielo, en el cielo de las estrellas. De manera que los ángeles ministran desde el cielo y ahí al Señor. Desde el cielo Dios los manda en ministerio a la tierra o a donde Él quiera, conforme a su propósito, pero ellos tienen moradas que Dios ha preparado para ellos. No hay ningún ser que no tenga una morada preparada por Dios. Ahora, cuando se habla de la ascensión de Cristo al tercer cielo, es decir, después de la resurrección, en Hebreos 4, dice que Cristo traspasó los cielos. Es una figura simbólica, teniendo en cuenta que la idea que hay de ubicación de los cielos para los judíos era primer cielo, luego segundo cielo, luego tercer cielo donde está Dios. Dice que Cristo pasó el cielo atmosférico, el cielo estelar y entró en el cielo de Dios. Recuerdo, por favor, que esto es un lenguaje simbólico para entender algo, pero que no podemos ubicar el cielo de Dios después del segundo cielo o donde sea, porque Dios, la presencia de Dios no tiene un lugar manifiesto en un determinado sitio del espacio y del tiempo, porque Él es atemporal. Ahora, Cristo se ha sentado, Efesios 1, 20-21, Cristo se ha sentado, está por encima de principados y potestades. Encima no solamente simboliza autoridad, sino lugar. Los principados y las potestades no pueden estar, no pueden morar, no tienen residencia en el cielo de los cielos, donde está el Señor Jesús. ¿Entronizado a dónde? A la derecha del Padre. Ahora, los ángeles de Dios se relacionan mucho con los ángeles del cielo.
Notáis que muchas veces se dice, vino un ángel del cielo. No desde, sino del. Quiere decir que son ángeles cuyas moradas, cuya vivienda está en el cielo. Como no es el cielo atmosférico, necesariamente tiene que ser el segundo cielo. Además, habitualmente a los ángeles se relaciona también con las estrellas. Nos dice en el libro de Job, en forma poética y figurada, que las estrellas de Dios le alababan en la creación. No se puede estar refiriendo a los astros que él estaba creando, sino a las estrellas en el sentido de ángeles majestuosos de la creación angélica de Dios. Ahora, que tienen moradas es un hecho. Mirad Judas capítulo 6. Versículo 6. Judas 6. Leemos ese versículo. Hay algunos ángeles que abandonaron ¿qué? No el lugar donde están hoy. Los demonios están en el aire atmosférico, tienen allí su cuartel general, pero dice que estos abandonaron sus ¿qué? Algo más dice, propia morada. De manera que tú vives en una ciudad y estás en tu propio piso. No importa que no seas propietario, pero estás alquilado en un piso, ese es tu piso. Y cuando la gente dice, ¿quién vive aquí? Aquí vive fulano de tal, o es el piso de fulano de tal. En este sentido, Judas dice que hubo ángeles que no tuvieron bastante con su casa y la abandonaron sus moradas. Ahora, de estas moradas habló Cristo. ¿En qué lugar? Juan 14. En la casa del Padre hay muchas moradas. Cuando tú utilizas ese versículo en forma un tanto alegórica, te supones que en ese lugar es donde vas a tener tu chalecito para toda la eternidad. Y todavía más alegóricamente, como se habla de materiales, dice que hay ángeles, he leído esa parábola, es como parábola, está bien, es interesante. Dice que hay ángeles construyendo nuestras casas, de manera que cuando tú llegues allá y veas un palacio impresionante y preguntes, ¿de quién es esto? Bueno, esto es de aquel hermanito que había en la iglesia que casi no hablaba nunca, se sentaba en el banco y dice, si esto es el de este, ¿cuál será el mío? Y resulta que te llevan allí y te presentan una choza chiquitina. Y dices, bueno, ¿cómo es esto? Dices que nosotros construimos aquí con los materiales que vosotros mandáis desde allá. Muy bonita ilustración, pero muy mala teología. No hay moradas que se construyen con nuestros materiales. Cristo prepara un lugar ¿para quién? Para nosotros. Y Cristo está construyendo, Cristo va a hacer la ciudad celestial, solo para la iglesia. Solo para la iglesia. Muy bien. Abraham y todos ellos dice que murieron esperando la ciudad que tenía fundamentos, cuyo constructor y arquitecto es Dios. Ahora, si esta morada definitiva para los creyentes va a ser hecha por Cristo, luego las moradas que hay en la casa del Padre, ¿de qué son? Las moradas de los ángeles. Dios creó un enorme universo y en ese universo asignó lugares a los ángeles. Hay algunos teólogos, lo doy como posibilidad o probabilidad, no como doctrina. Algunos teólogos piensan que la morada, la residencia, la casa de Satanás fue la tierra. Y que cuando él se rebeló contra Dios, desorganizó la tierra. Bueno, pudiera. No digo que pueda o que no pueda, yo no tengo una base bíblica para afirmar tal cosa. Lo que sí es cierto es que los ángeles tienen sus moradas, su lugar donde ellos residen, que Dios le ha asignado. Ahora, hay ángeles en el cielo atmosférico, que viven en el cielo atmosférico. ¿Quiénes son? Efesios 6:12. Dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestiales. ¿Queréis, por favor, leer la versión, esa nueva versión internacional? Y si alguien tiene Biblia de las Américas o si alguien tiene otra Biblia por ahí. ¿Hay Biblias de otras versiones presentes? Efesios 6:12. Bueno, regiones celestiales, ahí el sentido del texto en el griego es regiones aéreas. Creo que la versión antigua lo decía, me parece. Lugares altos. Claro, esa es una buena idea de lo que hay. Están en el alto, por encima de, pero no están en otros lugares, porque los demonios tienen una actividad específica con los seres vivos, con los hombres. ¿Y dónde están estos? En la tierra. ¿Dónde están los demonios? En el aire. Se desplazan de un lado a otro rápidamente.
veremos que hay demonios ubicados en regiones de la Tierra concretas y están ahí. De manera que cada región del planeta, probablemente cada región del planeta tenga sus propios demonios. Qué tragedia. Estos conocen la región y conocen a los que viven en la región. Por eso cuando Cristo mandó a los demonios del endemoniado que salieran, dijo, no nos hagas ir a otra región, porque estamos en la nuestra. Estamos trabajando aquí, este es nuestro territorio especial. Ahora, hemos visto nombres, moradas, ministerio de los ángeles. En relación con Dios, los ángeles son ministros de adoración y de alabanza. Ministro, ¿qué significa? Cuando decimos a veces, y esto ya es una palabra que está entrando mucho en las iglesias, el ministro de alabanza. Bien, ministro significa servidor. De manera que los ángeles son servidores de alabanza y de adoración. ¿Por qué? Porque Dios desea ser adorado. Es que la adoración no es una opción, es un mandamiento. Cuando tú quebrantas la opción, mejor dicho, cuando tú quebrantas y dejas de adorar o de alabar, no estás simplemente dejando una opción de vida y tomando otra, estás quebrantando un mandamiento. Porque Dios desea ser adorado y así lo estableció la ley. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, los ángeles son exhortados en el libro de los Salmos a alabar a Dios, a adorar a Dios. Y hay ángeles que adoran a Dios en el cielo. Entre otros muchos pasajes, aquel de Isaías, en donde proclama la santidad, y también en Apocalipsis capítulo 4, versículos 6 al 11, donde se habla de los ángeles adorando a Dios. También en la adoración celestial hay una presencia de 24 ancianos. Sé que esto representa cierta polémica interpretativa. Algunos consideran que esos 24 ancianos son ángeles especiales. Para eso utilizan una línea de manuscritos que ponen, en vez de nos has redimido, ponen los has redimido. Pero son manuscritos que no tienen una fidelidad tan grande como la línea general en donde ponen nos has redimido. Los ángeles no son redimidos, ¿verdad que no? Luego, probablemente, lo más probable, la interpretación más natural del pasaje tiene que ver con la representación de la iglesia en los 24 ancianos que están en la presencia del Señor. En el entorno bíblico es esa interpretación. Ministros de servicio, nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1 y versículo 7, Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Luego a los ángeles hace sus ministros en el sentido de que les sirven, y los lectores del Salmo podían entender, por esta expresión llamas de fuego y ministros, podían entender a la luz de los elementos naturales lo que Dios estaba diciendo ahí. Lo que estaba diciendo Dios es que los deseos suyos en relación con los mandamientos que establece para los ángeles deben ser ejecutados con prontitud. Miráis que en el libro, observasteis que en el libro de Daniel se dice que el ángel Gabriel vino volando ¿cómo? Despacito o rápido, con presteza. Dios manda y es ejecutado. Los hombres, en la medida en que viven en comunión con Dios, corren presurosos a ejecutar los mandamientos de Dios. Por ejemplo, Dios dijo a Abraham, levántate y vete al monte que yo te indicaré y ofrece a tu hijo. ¿Y qué hizo? ¿Qué dice Génesis? Se levantó muy de mañana. La presteza tiene que ver con sentido de obediencia inmediato. Por eso se habla también de que Dios es encontrado por el que madrugando le busca. No significa que tengamos que tener el culto a las 6 de la mañana, próximo domingo. Pero lo que sí es necesario es que cuando te levantes inmediatamente busques a Dios. Los ministros de Dios son ejecutores de su voluntad y los ángeles son mensajeros personales de Dios para cumplir sus mandamientos. De manera que son enviados a veces de parte de Dios a los profetas para comunicarles mensajes, son enviados en el entorno de la anunciación del Mesías para comunicar el nacimiento del Señor, bien sea María, bien sea los pastores, y son ministros gobernantes. Aquí quiero pararme un segundo, porque las otras cosas las conocéis muy bien. Ahora, Hebreos capítulo 2, versículo 5, por favor. De manera que dice que el mundo venidero, acerca del cual se está hablando en la carta, que es el mundo del futuro, especialmente el nuevo reino de Dios, o la nueva manifestación, nuevo reino no, la nueva manifestación del reino de Dios, bien el milenio, bien ya en los cielos nuevos y tierra nueva, dice que Dios ha determinado que el mundo sea gobernado no por los ángeles. Aquí en este momento el mundo nuestro está siendo gobernado, controlado por ángeles. ¿Por qué? Muy sencillo. Esto lo veremos en la caída de Satanás, solamente lo anticipo.
Cuando Satanás tentó al hombre, arrebató de las manos del hombre el cetro de autoridad para gobernar los reinos de la tierra. De manera que Satanás dijo a Cristo en la tentación: los reinos del mundo y su gloria, ¿de quién son? Son míos, porque a mí me fueron no dados, entregados. Los reinos le fueron dados al hombre, el hombre los entregó por derrota al tentador, y son suyos. Satanás gobierna sobre los reinos de esta tierra. El gobierno político de las naciones de la tierra está supervisado, orientado y controlado por Satanás. Dios no interviene en el tema, salvo cuando ese gobierno se opone a su plan. De manera que Dios ha establecido una sucesión de reinos que comenzaron y terminaron, porque el seguimiento de ese imperio no correspondería al plan que Dios tenía en relación con su pueblo y con la venida del Mesías. Pero el reino futuro no va a estar gobernado por ángeles, sino va a estar gobernado ¿por quién? Por quien Dios determinó, que es el hombre. En este momento ya hay un rey determinado por Dios mismo que va a gobernar aquí en la tierra. ¿Quién es? Cristo mismo. Ahora, los ángeles diabólicos están con un proyecto de sujeción a Satanás. El proyecto de Satanás se resume de una forma muy sencilla: pongamos un hombre en el gobierno de la tierra en el cual Dios no pueda intervenir. El proyecto diabólico es colocar en el trono de Dios, aquí en la tierra, ¿a quién? Al anticristo. Este proyecto es un proyecto, ¿desde cuándo lo tiene Satanás en mente? Desde el principio. Cuando tentó, mirad, el proyecto es muy sencillo. Cuando Satanás tentó al hombre, lo que él quiso fue controlar al hombre para gobernar en el lugar que Dios había establecido. Y Dios dijo: no, por ahí no va. Y Satanás quiso retirar de la adoración a Dios a los hombres. Falló. Viene la línea de Set, adoradores, y así sucesivamente. Y en el tiempo presente Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios quiere ser adorado. Punto. Lo ha establecido, no va a oponerse. Pero hay un propósito y Satanás lo tiene. En el momento en que Dios le permita, él va a colocar un hombre en un trono para gobernar en su nombre el reino de Dios en la tierra. Y el Señor va a decir: es el último tiempo de paciencia. Se agota la paciencia. Y en este sentido tenéis un ejemplo muy interesante en Noé. Noé está predicando durante años y años el Evangelio en el mensaje de entonces. Y Dios dijo un día a Noé: entra en el arca, porque de aquí a 7 días comenzará a llover. Le dio 7 días de plazo. Muy bien, vamos a tener 7 últimos años de plazo antes de que Cristo intervenga en la historia de la tierra. Por eso cuando Cristo habló de la venida suya, la relacionó ¿con qué? Como en los días de Noé. Mirad el entorno de Noé, veis que está cumpliéndose prácticamente en el tiempo presente. Ahora, ministros gobernantes, de manera que ahí veis conflictos cósmicos que están en un campo distinto al nuestro, en donde Miguel se enfrenta, toda esta estructura tiene que ver con los intentos de Satanás del control, supercontrol del reino aquí en la tierra, y la acción de Dios en oposición a su proyecto. Ahora, los ángeles en el ministerio directo que Dios les encomienda son ministros protectores. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Muy bien, son todos ellos ministros, administradores en el sentido de protección. Hay un salmo que dice, y Satanás utilizó para tentar al Señor, que dice: porque a sus ángeles mandará cerca de ti para que no tropieces con tu pie en piedra. Esta es una promesa no para el Mesías, es para los creyentes. Luego hay una protección especial que Dios hace para los creyentes o comunica a los creyentes por medio de los ángeles. Ahora, ¿cuántos ángeles están protegiéndome a mí? No tengo ni idea, ni sé si permanentemente ni no, porque no me preocupa, porque mi protección no la descanso en ángeles, porque tengo un texto mucho más importante: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Esta es mi defensa. Nuestra defensa es el Señor. Ahora, ¿el Señor utiliza a sus ministros? Claro que sí. En biografía misionera hay muchísimas evidencias del trabajo defensivo de ángeles. Voy a contaros una historia. Cuando se comenzó la evangelización de las islas del Pacífico, tierra de caníbales, algunos misioneros que fueron allí, misioneros no, personas que fueron allí, fueron comidos allí por los caníbales.
Y un día una familia misionera sintió el llamado de Dios para ir a predicar el evangelio ahí. Viene en un barco, el capitán del barco, un velero de entonces, desde que salieron de Inglaterra hasta allá, que tardaron una tremenda cantidad de días, fijaros a dónde había que llegar antes, en un velero, les iba diciendo: no lo hagan, ustedes no saben lo que son, no lo hagan, no lo hagan. El día que llegaron allí, el hombre casi se oponía a desembarcarlos. Al fin los desembarcó. Ellos construyeron su casa y comenzaron a predicar el evangelio. Una noche, los hombres de guerra de esa tribu vinieron para matar al misionero y a su familia. Y según vinieron, así se retiraron. Pasó el tiempo. Uno de los jefes se convierte y viene al misionero y le pregunta: ¿dónde duermen sus soldados? Y el misionero dijo: ¿qué soldados? Los suyos, los que les defienden. Nosotros no tenemos nadie. Hemos vivido siempre solos. Dice: no. Cuando nosotros venimos para matarles a ustedes hace tanto tiempo, toda la casa estaba rodeada de soldados vestidos de blanco. Por eso nos retiramos. ¿Quiénes eran? Los ángeles de Dios. Ahora, ¿quiénes vieron a los ángeles? ¿Los misioneros o los enemigos? Los enemigos. Entonces, ojito, porque os dais cuenta que hay algunos en nuestros días que quieren ver ángeles. No lo pidas. Deja que Dios revele su presencia a los que necesita en cuanto a protección. Es un ejemplo solo. No andemos pensando en que encima del tejado de esta casa tenemos ángeles cuidando. Dios nos protege, punto, ya está. Pero hay ministerio protector de los ángeles. Naturalmente ha enviado a un ángel para despertar al bueno de Pedro, que lo iban a matar por la mañana. Y estaba tan inquieto el hombre que dormía a pierna suelta. De manera que tuvo que tocarle: levántese, vámonos a la calle. Esto es como un creyente duerme. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces estar confiado. Claro, el que no duerme, bueno, a veces tenemos un insomnio, pero el que no duerme por otras cosas no está confiado. Los creyentes duermen a pierna suelta y tienes. Ahora, a sus ángeles manda para nuestra protección. Los ángeles tuvieron un ministerio, además de disciplina. Fueron instrumentos disciplinarios de parte de Dios para castigar ciertos pecados en el pueblo de Israel. Por ejemplo, ahí tienes a un David que al final de sus años empieza a pensar de una forma muy mala y dice: voy a contar al pueblo, si eso estaba prohibido. Solo el censo del pueblo de Israel se produce por orden de Dios. ¿Por qué? Porque es mi pueblo, no es el tuyo, David, es el mío. De manera que yo establezco, y establece un censo Dios a la salida de Egipto, y establece otro censo cuando van a entrar en la tierra. Y resulta que si observáis los censos, son casi iguales. Dios ha prometido meter un pueblo numeroso en la tierra y lo cumple. Claro, 600.000 mueren en el desierto. Pregunta bíblica. Se dice por ahí que todos los que salieron de Egipto mayores de 20 años murieron en el desierto. Pero ahí se mata todo perro y gato. Solo murieron los hombres de guerra mayores de 20 años. ¿Por qué? Porque fueron los que se rebelaron contra Dios. Cuando Dios le dijo en Cades Barnea: entrad a la tierra y poseed la tierra, que dijeron ellos: no, son ciudades grandes, un ejército grande, nos van a matar. Y Dios dice: está bien, esa es vuestra posición. No queréis entrar a poseer lo que yo regalo. Está bien, no vais a entrar nunca. Y mueren 600.000 guerreros durante el tiempo. Pero hombres muy viejos entraron en Palestina, ¿o no? Josué no era un niño cuando entró en Palestina, ¿eh? Y Caleb tampoco. Y Eleazar el sacerdote tampoco. Luego hubo gente mayor que entró en Palestina. Siempre tenemos una idea extraña. Gente jovencita, mucha gente jovencita, entró. Pero el ejército de Israel, mayor de 20 años, muere. Pero los de 17 y 18 años, que entraron inmediatamente a formar parte del ejército cuando llegan a la edad militar, que son los 20 años, cuando entran en la tierra después de 40 años, una persona de 19, ¿cuántos años tiene? 60 años. No era gente tan. Indudablemente había muchísima gente joven, que nace en el... Pero hay un pueblo hecho y derecho, no son chavalitos que entran en... Son gente madura y gente que ha sido breada, valga la expresión, durante 40 años en un desierto. Bueno, eso pertenece a la historia de Israel. Ahora, en relación con Cristo, los ángeles actúan en el nacimiento
anunciándolo previamente, comunicando el anuncio a los pastores, durante la infancia de Cristo, protegen al niño de las intenciones de Herodes. De manera que Dios manda un ángel y le dice a José, levántate, toma al niño y a su madre y vete a Egipto porque Herodes los busca para matarlos. Pregunta, ¿hubieran podido matar a Cristo? Cristo dice, nadie me quita la vida. Tengo poder para tomarla, tengo poder para volver. Pero una cosa es que nadie hubiera podido, y de hecho nadie lo hizo. Pero Dios establece una cosa lógica. Es mejor mandar, por lógica, a un niño fuera de lugar donde se va a producir una masacre que cuidarlo en ella. De manera que Dios manda. El Dios de la Biblia es muy lógico, ¿entiendes? Esto no hace cosas asombrosas cuando no son necesarias. Manda y envía a su hijo a Egipto. Claro, alguien me va a decir, además tenía que cumplirse una profecía. Sí, es verdad. Pero aquí tenemos la acción de Dios. Durante el ministerio terrenal de Cristo, después de las tentaciones, dice Mateo capítulo 4, versículo 11, que los ángeles vinieron y le servían. Cuando entra Cristo en Getsemaní, la humanidad del Señor entra en una confrontación tan grande, que necesita aliento. Fijaros, la confrontación de Cristo es una confrontación en razón de tristeza, no de pecado. Dice a los discípulos, mi alma está muy triste. Si él podía estar triste hasta los límites tremendos, ¿puede estar triste un creyente? Entonces, ¿quién inventó ese coro? No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, pobrecito. Si Cristo estuvo triste, ¿qué ocurre? Estamos viendo que a veces nosotros utilizamos lenguaje que es un lenguaje un poco especial. Pero los ángeles son enviados, un ángel es enviado para confortarle. Ahora pregunta, señores teólogos, ¿qué le dijo el ángel a Cristo? ¿Algo le dijo o no? Porque si lo mandó para confortarle. ¿Tú sabes lo que le dijo? Yo no, tú tampoco, porque no está en la Biblia. Pero en la carta a los hebreos dice algo, que por el gozo puesto, ¿cómo? Delante de él. Luego no hay duda alguna que el ángel reveló a Jesús el hombre la tremenda dimensión de lo que iba a producirse en razón de ¿qué? Del sacrificio de la cruz. Ahora, hermanos míos queridos, ejercicio para reflexión personal. Estudiad por favor Getsemaní. ¿Y qué ocurre en Getsemaní? La confrontación se produce en la humanidad del Hijo de Dios, ¿verdad? Y la confrontación tiene que ver con la muerte espiritual. El Hijo de Dios como hombre iba a ser separado de la comunión con el Padre en razón del pecado del hombre, no del suyo. Y esa situación es inasumible a un hombre absolutamente santo. ¿Estáis siguiéndome o no? ¿Está en comunión con el Padre cuándo? Siempre. Y dice además ¿por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Y dice él, yo nunca digo nada de mí mismo, todo cuanto digo lo he oído del Padre. ¿He venido para qué? Para hacer la voluntad del que me envió, no la mía. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Ahí tenéis un hombre absolutamente santo, tan santo como hombre, que él puede decir a los de su tiempo, ¿quién de vosotros me redarguye? Una cosa es acusar, otra cosa es redarguir. Acusación, tuvo todas, desde demonio a todos. La gente llamó demonio a Cristo, ¿no? Los fariseos lo llamaron. Dice, este es un aliado de Belcebú, y por Belcebú echa fuera a los demonios. Es una acusación gravísima. Muy bien, acusen, pero ¿quién me convence? Nadie, porque no lo tengo. Ahora, ese que no tiene pecado va a ser separado de la comunión del Padre en la cruz a causa de mi pecado. Y se va a producir en la experiencia de Jesús hombre, no en la deidad, en la experiencia de la naturaleza humana de Jesucristo, lo que significa la muerte espiritual, interrupción de la comunión con Dios. ¿Qué dice Cristo? No, no puede ser. ¿No tienes otra vía? Alguien me dice, ¿pero acaso Jesús no sabe todo? Como Dios, sí. Como hombre, no. El conocimiento a la humanidad de Cristo se lo comunica a la persona divina del Hijo de Dios. ¿Me estáis siguiendo o no? Si alguien no me sigue, dígamelo. Hay una persona divina, segunda persona de la deidad. Dios el Hijo, el Verbo eterno. ¿Está claro eso? Bien. Esta persona divina tiene una naturaleza divina. Claro, como todas las personas divinas, con la que actúa y se manifiesta. ¿Esa naturaleza es eterna? Eterna. ¿Siempre la tuvo? Siempre. De pronto esa persona divina toma en el tiempo una naturaleza humana y se hace hombre, sin dejar de ser Dios. Muy bien. La persona divina conoce todo. Todo. ¿El día del regreso de la tierra también? También. Porque el verbo de Dios expresa todo lo que Dios conoce. ¿Está bien? Pero hay cosas que el hombre no
puede conocer como hombre, no por su santidad ni nada, porque la Biblia dice, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A nuestro Dios. Las reveladas para nosotros y para nuestros hijos. Por tanto, la persona divina comunica a la naturaleza humana, al hombre Jesús, todo aquello que Jesús, hombre, tiene que conocer en relación con la deidad. Por ejemplo, Cristo tiene en ocasiones como hombre conocimiento omnisciente. Dice nuestro amigo Lázaro, ¿quién te lo dijo? Nadie, soy Dios. Y ese hombre, pero llega un momento en que la fecha de la venida del Hijo del Hombre a la tierra, ¿quién la sabe? Solamente Dios. Dice, solamente mi Padre. Los ángeles tampoco. Ni el Hijo. ¿En qué sentido? Como verbo de Dios no conoce Jesús. Como verbo de Dios. El verbo de Dios no conoce la fecha. Si en Dios no hay secreto. Pero como hombre no puede conocerla. Luego, la deidad comunica a la humanidad todo aquello que puede conocer y le comunica el poder divino para actuar en los momentos necesarios. ¿Tenéis claro esto? Por ejemplo, ¿Dios duerme alguna vez? ¿Necesita dormir? ¿Jesús dormía? Claro. ¿Dios come en el sentido de necesidad? No. ¿Jesús comía? Pero el poder de Dios en la persona humana de Jesús hizo posible que estuviera 40 días y 40 noches sin comer. Ahí tenéis el juego. Bueno, eso es cristología, pero a veces entra un poco dentro de la pasada de los ángeles. Ahora, durante el ministerio terrenal lo confortaron y hay 12 legiones de ángeles dispuestos para su defensa. A mí me sorprende cuando estudio la cruz. Últimamente he pensado bastante en ese tema. Me impacta. Ahí tienes 12 legiones de ángeles. ¿Tú sabes cuántas personas tiene una legión? Bueno, multiplícalo por 1000 y algo de personas, pero es igual. 12 legiones, simplemente para hacer un cálculo. 12 por 1000. ¿Cuántos son? 12.000 ángeles. ¿Qué iban a hacer los romanos, todo el ejército de Roma y todos los judíos juntos frente a 12.000 ángeles? ¿Algo? 12 legiones. Lo sorprendente es que la panorámica que da ahí es que hay 12 legiones preparadas esperando una orden. Y esa orden la tiene que dar el príncipe del ejército celestial. Y ellos ven con asombro, dice Isaías, que enmudeció y no 12 legiones preparadas y silencio. Ahí tenéis una tremenda dimensión de la cruz. Por amor de mí murió Jesús. Mirad, hermanos queridos, cuando la iglesia pierde de vista la cruz, es una iglesia fracasada. Y cuando el cristiano pierde de vista la cruz, es un cristiano arrogante. Por eso dice Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. Yo quiero hacer una pregunta muy seria. ¿Cuánto se predica de la cruz hoy en nuestras iglesias? Y del amor de Cristo. ¿Cuánto? Aparte de evangelio. Hablo para creyentes. ¿Mucho? Pablo dice algo muy serio. Lo que empuja a un creyente al compromiso con Cristo no es la doctrina bíblica, ni el conocimiento teológico. Dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. ¿Para qué? Los que vivan, no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En la medida en que la cruz se retira del ministerio, el ministro se enorgullece y cree que la iglesia es suya, y la iglesia no funciona porque no tiene estímulo para el funcionamiento y el compromiso espiritual. ¿Está claro? En relación con la historia, bueno, en la vida de Cristo después de la resurrección, los ángeles proclaman el nacimiento. En relación con su segunda venida, dice que vendrá con los santos ángeles de Dios. Va a ser impresionante. Yo estoy deseando estar en ese acontecimiento. ¿Vosotros también? Bueno, no vamos a tardar mucho. De modo que yo espero que no haya clase esta tarde. Pero va a ser fantástico ver la grandeza de toda esa creación. Claro, yo a veces me pregunto, bueno, Señor, ¿y yo voy a ver los ángeles en el cielo? Bueno, muy probablemente sí. Porque Dios puede darme, primero, la visión. Segundo, mis ojos naturales de entonces pertenecen a un cuerpo espiritual, no tanto al cuerpo material de nuestro tiempo. Pero es igual, es igual. Lo que me interesa a mí es que yo me voy a levantar por la mañana tempranito en la ciudad celestial y voy a tener las calles limpias. Y no me va a funcionar mal el interfono del portal nunca. Ni me van a traer 1 kilo de propaganda a los comercios para llenarme los buzones. No, voy a tener tranquilidad, porque hay un servicio fantástico en la ciudad celestial a cargo de los ángeles de Dios. Ahora, en relación con la historia, los ángeles estuvieron presentes en la creación. Sí, proclamaban la gloria de Dios. No tuvieron participación pero estuvieron presentes en la creación.
Ahora, en la entrega de la ley, es muy interesante notar que dice Pablo que la ley fue dada, Gálatas 3:19, por medio de ángeles. Y dice literalmente también que fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. El mediador, el que trae la ley, lo dice Juan en el capítulo 1, versículo 17, el mediador es Moisés. La ley vino por medio de Moisés. Ahora, los judíos creen que los ángeles pronunciaban las palabras de la ley. Hubo algo que Dios escribió directamente con su dedo de la ley. ¿Qué fue? Los 10 mandamientos. ¿Que los escribió qué persona divina? El Espíritu Santo. En tablas de piedra. ¿Por qué sabemos que es el Espíritu Santo? No creáis lo que os digo, porque lo digo yo. ¿Por qué sabemos que fue el Espíritu Santo? Dice que los mandamientos fueron escritos en tablas de piedra por el dedo de Dios. Bueno, el dedo de Dios podría ser Cristo también, ¿o no? Pero Jesús dijo un día, yo echo los demonios por el dedo de Dios. Y otro evangelio paralelo dice, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Luego, Cristo nos ha dado la solución. Dedo de Dios, Espíritu Santo, que escribe con su dedo en tablas de piedra 10 mandamientos. Luego hay una parte de la Biblia que no fue ni revelada, fue escrita directamente por Dios. Claro, el bueno de Moisés, cuando llegó con esos 10 mandamientos al valle y vio el jolgorio que tenían aquellos, dijo, pero ¿cómo? ¿No tendrás dioses ajenos delante de mí? ¡Pah! ¡Pum! No hay mandamientos. ¿Cómo no hay mandamientos? No hay piedras, pero sigue habiendo mandamientos, Moisés. Ahí tienes el manso de Moisés, que también se enfada de vez en cuando, y es muy manso. Bueno, Dios, pero probablemente el resto de los mandamientos, notáis que Moisés conoce los mandamientos que luego él escribe, ¿no es esto? Alguien le dio esos mandamientos. ¿Quién? Dios. Pero dice que fue por medio de ángeles. Muy bien, Moisés el transmisor, los ángeles, los elementos, los instrumentos en medio de Dios y Moisés para los mandamientos. Pero tampoco nos interesa mucho esto. Lo que sí sabemos es que lo que Moisés escribió fue palabra de Dios. Pero cuando voy a Hechos capítulo 1, Dios mismo hace referencia a su promesa por medio de ángeles. De modo que Dios envía a los ángeles, aquel grupo de discípulos que están mirando el cielo. Quiero deciros que un día, en la ascensión, hay una presencia de ángeles en relación con una promesa. De manera que nos dice Hechos 1:11, que aquellos hombres estaban mirando al cielo. Se fue el Señor y ahí nos quedamos en la cima del monte, mirando las nubes. Ellos creían que iba a volver en ese momento. Yo casi creo que sí. Porque notáis que todos los hombres de la Iglesia Apostólica están hablando de una inminencia de su tiempo. ¿Recordáis en 1 Tesalonicenses? Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado. Santiago dice, está a las puertas. Y aquellos ángeles le dicen a los varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús vendrá así como fue. Quiere decir que toda, y ahora voy al texto que está aquí en la hoja, por eso metí ese. En la página, citando Hebreos, dice que la palabra dicha por medio de ángeles fue firme. Luego los ángeles nunca han dicho de parte de Dios una sola mentira. ¿Por qué? Primero, ellos no son mentirosos, pero segundo, Dios no miente. Luego, la palabra dada por ángeles de parte de Dios tiene evidencia de cumplimiento absoluto. En relación con los creyentes, los ángeles fueron usados por Dios muchas veces para traer revelación al profeta, pero muchas veces también fueron usados para traer interpretación. ¿Qué quieres decir? No sé. Bueno, mira, la interpretación es esta. Y uno de los problemas que tenía Daniel era interpretar todas aquellas figuras tan extrañas, indudablemente muy extrañas, y viene Gabriel con la interpretación, y le da la interpretación. Luego, cuando Gabriel da la interpretación, ¿qué os parece que diría Daniel? ¡Qué fácil era, hombre! Sí, es sencillo. Efraín, nos es muy fácil a nosotros hoy interpretar la estatua de Daniel, ¿verdad? Sí, pues está ahí. ¡Qué fácil es para mí! Porque tengo toda una revelación nueva. ¿Nos es fácil entender el Mesías que muere y el Mesías que reina hoy? ¿O no? Claro, se ha producido la cruz y la resurrección, qué sencillo. Ahora ponte en la chaqueta de un judío, anda. Métete dentro de un judío que tiene una revelación de profecía que dice el Mesías va a reinar, va a gobernar, va a poner orden, va a instaurar la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto dice, y el Mesías va a ir a una cruz. No dice el Mesías, pero dice Isaías 53. Va a ir a una cruz y se va a morir. ¿Cómo entiende un judío, sin más revelación, cómo entiende eso? No puede entenderlo. Son dos líneas paralelas de una verdad, ¿sí? Claro. ¿Dónde se han juntado? En ningún sitio, simplemente hay una solución en la cruz.
qué fácil es para mí. Así ocurre también conmigo a veces en verdades del Nuevo Testamento. ¿Tú crees que hay una verdad bíblica que se llama la elección para salvación? Créelo, ¿eh? Algunos fueron escogidos por Dios desde antes del nacimiento para ministerio y salvación, como por ejemplo Pablo. Y ahora viene otra línea que dice todo aquel que quiera venga. Y hay otra línea que dice ninguno puede venir a mí si mi padre... ¿En qué quedamos? Pues quedamos en que me falta algo para juntar esas piezas. Ahora, ¿voy a juntarlas yo? Si las junto yo, voy a hacer como hicieron los judíos con la cruz y con el reino. Decir, el capítulo 53 no es para el Mesías, es para la nación. Pues te has equivocado, porque no has entendido las líneas, ¿está? ¿Creéis que va a haber una revelación más amplia cuando estemos en el cielo o no? Seguro. Y cuando estemos allá vamos a decirle, qué burros éramos, ¿eh? Qué fácil. Claro, tenemos una revelación nueva. Bueno, cuando hay un problema en la interpretación profética del Antiguo Testamento, Dios envió a veces a los ángeles. Dios envió a los ángeles en misión de conducción. Envió a un ángel para orientar a José sobre lo que debía hacer con María. Envió ángeles para instruir a Felipe para que alcanzara al eunuco etíope. Condujeron a Cornelio para que buscara... Bueno, los ángeles han tenido un trabajo y tienen un trabajo con los creyentes tremendo. Claro, el caso de Cornelio fue mucho más sencillo de buscar a Pedro que el caso de Bernabé de buscar a Pablo en Tarso. Porque lo único que sabía Bernabé es que Pablo estaba ¿dónde? En Tarso. Y fue a buscarlo hasta que lo encontró. Yo me imagino que tuvo un trabajillo, ¿eh? En cambio, Cornelio vino con una dirección en el bolsillo. ¿Cuál era la dirección que le dieron a Cornelio? Si hubiese correo, le hubiera mandado una carta y hubiera llegado. Señor Don, Simón Pedro, casa de Simón Curtidor, Paseo del Mar, Jope. Ahí está. Ahí tiene la dirección que le dan a Cornelio. De modo que Cornelio no se pierde. Llega inmediatamente al mismo lugar. Los ángeles hicieron provisión. Por ejemplo, un ángel vino para confortar a Agar. ¿Quién era Agar? Claro, aquella Agar de Abraham. Para confortar a Agar. Esto, en cuanto a protección, ya hemos visto esto, de modo que dejémoslo ahí. Y en cuanto a cuidado de los justos muertos en la antigua dispensación, hay una presencia de ángeles. Por ejemplo, hay ángeles que llevaron a Lázaro al seno de Abraham. Ahora llega el problema en relación con los niños. Mateo 18:10. Bueno, a la luz de ese versículo hay una determinada base bíblica para suponer, para pensar que Dios ha puesto ángeles al cuidado de los niños. Esto en ocasiones se producen tremendos milagros, especialmente en relación con niños que no tienen uso de razón. No sé si leísteis y no sé tampoco en qué ciudad de España fue que un niño pequeñito se cayó de una ventana, era un quinto piso, no sé cuánto, y llegó tranquilitamente al suelo. Claro, alguien me dice, fue parando por los tenderos de la tendales de la ropa, los cordeles de la ropa que lo fue frenando. Bueno, es verdad, pero ¿no creéis que hay una acción de protección muy especial ahí? Yo sé otra historia ocurrida en una ciudad fuera de aquí de España, en donde un niño pequeñito que recién empezaba a andar salió de la puerta de su casa que estaba al borde de la carretera, y en ese momento un camión pasó por encima del niño, y al niño no le pasó absolutamente nada. Nadie se lo explica. Tampoco estemos viendo milagros permanentemente en todo. Quiero decir que Dios tiene protección para los niños, sí. Dios ama tremendamente a los niños, y dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Mirad, mientras Cristo ama tremendamente a los niños, la Iglesia le complica la vida a los niños. ¿Sí o no? Y recíproco, los niños complican la vida a la Iglesia. Con razón, y yo soy niño hoy y haría más ruido todavía. Porque la Iglesia solo piensa con mentalidad de gente grande. Vamos a ver, hermanos queridos, yo voy a poner un ejemplo práctico esta mañana. Tenemos un niño de 5 años, ya no es tan pequeño, un niño de 5 años. Normalmente un niño de 5 años es un tanto inquietillo el hombre, ¿no? Sí, naturalmente que sí. Domingo, 9:30 de la mañana, me lo visto de punta en blanco el día de mayor calor del año. Y lo agarro por las orejas y me lo llevo al culto. Está bien que lo llevemos al culto. Y lo sentamos en un banco. Y le decimos, quietito, ni una palabra. Y el desgraciado está hora y media aguantando algo que él no entiende. Cállate. Bueno, y ahora para casa. Comida y otra vez por la tarde. A escuchar algo que él tampoco termina de entender. Lo que estamos generando nosotros en un niño, ¿qué es? En el subconsciente de ese niño. Evangelio y angustia, igual. Por eso de vez en cuando gritan como locos en la iglesia. Hacen bien, hombre. Están pidiendo que se les atienda.
y no terminamos de entender que hay que atenderlo. Luego el Señor, en un ministerio de enseñanza tremendo, rodeado de cientos de personas, ¿qué dice a los apóstoles? Que le dicen a los padres, no traigan a los niños que hacen ruido. ¿Qué le dice? Un momentito, estos son más importantes que todos estos, vengan acá los niños. ¿Estamos atendiendo así a los niños? Cuando se concluye la reunión y alguien, anciano de la iglesia, pastor en la iglesia, al que sea, está saludando a la congregación que sale por la puerta, ¿saluda a los niños? Normalmente se agacha cuando sale el primero y le dice, oye, cuidado con lo que estás haciendo, ¿eh? Este es el saludo que se le da al niño. Y luego le damos un tremendo aliento a la pobre madre que, angustiada, está cuidando de los niños. Al final del culto, cuando se acaba el culto, viene el carabinero de orden y le dice, a ver si el próximo domingo su niño hace menos ruido en la iglesia. Pero, por favor, si lo que había que decirle es, eres una santa, gracias por traer al niño y gracias por cuidarlo. Y nosotros metámonos en la cabeza de una vez por todas de hacer algo para los niños en el programa de la iglesia. No la guardería simple donde se les saca de en medio para que no hagan ruido. Vamos a formarlos porque son niños. Y vamos a hablarles de Cristo, porque justamente en la edad infantil, cuando no hay malicia, cuando no hay esa doble personalidad producto del pecado, el niño está dispuesto y muy receptivo a aceptar ¿a quién? A Cristo. ¿Creéis que esos niños se salvan, Cuando un niño pequeño dice, le preguntas y ya entiende, ¿tú eres pecador? Sí, soy pecador. ¿Tú crees que Cristo murió por ti? Sí. ¿Tú quieres recibir a Cristo? Sí. No te olvides que ese niño se salva. Ahí en esa edad. Porque nadie que voluntariamente no rechaza al mensaje del Evangelio se pierde. ¿Está claro o no? ¿Estamos cuidando de esos niños? No. Luego los metemos en una dinámica peligrosa de iglesia. Y el pobre niño empieza, cuando tiene oídos para oír, empieza a oír las basuras de la iglesia. Yo no sé cómo hay jóvenes que viven en la iglesia. Me admira la enorme dimensión de la gracia de Dios. Pero mientras los ángeles los protegen, nosotros les damos patadas. Somos curiosos los creyentes. Quiero pararme un ratito y lo vamos a despachar en 20 minutos sobre el ángel de Jehová. Hemos hablado de ángeles, pero en el Antiguo Testamento aparece muchas veces el nombre ángel de Jehová. Ojo, hay algunas versiones que, por no utilizar Jehová o la traducción más normal que sería Yahvé, es mucho más lógico ese nombre que Jehová, pero como dependemos mucho de los ingleses, de los sajones, ponemos Jehová, porque como ellos la J, aquí tenemos un experto en inglés, como la J para ellos es más bien una Y un poco tal, pues Yahvé, Jehová nos suena bastante bien, pero realmente el nombre hebreo, las letras hebreas tienen que ver más bien con la Y y la H y la W que con el resto, pero es igual. Hay dos palabras que en algunas versiones se traducen igual porque no utilizan Jehová, utilizan solo Señor, de manera que aparece el ángel del Señor en varios lugares que en el original hebreo tiene distinto sentido. Hay ángel de Dios, Malak Elohim, y hay ángel de Jehová, Malak Yahweh. Son diferentes. Cada vez que aparece ángel de Jehová, está refiriéndose la Biblia con el 99% de posibilidades, y dejo una de excepción, a una persona divina. Si analizáis los pasajes bíblicos que presentan al ángel de Jehová, descubrís enseguida que se trata de una teofanía, es decir, de una manifestación de Dios en forma visible de hombre. Hay algunos pasajes, por ejemplo, en relación con Agar. Recordáis que cuando Agar es echada de la casa y va por el desierto, Agar aparece, se encuentra con un personaje que lo identifica rápidamente con el ángel de Jehová y recibe una promesa específica que solo puede hacer Dios en relación con aquel niño. Y ella dice que ha estado... A ver, mirad por favor Génesis 16. Vamos a leer un par de versículos. Génesis 16, versículo 9. Rápido, antes de la comida tenemos que dar un repaso a esto del ángel de Jehová. ¿Le dijo quién? No le dijo Dios por medio del ángel, ¿verdad? Ni dice el ángel, de parte de Dios vuelve, no, le dice, vete y hazlo. Primera cuestión, habla en primera persona. Segundo, versículo 11. Muy bien, de manera que le comunica algo que no conoce nadie, solamente lo conoce la omnisciencia de Dios. Tercero, versículo 13. De manera que el mismo pasaje identifica al ángel que habla con ella como Jehová que habla conmigo. Aquí tenemos una identificación de la deidad con el ángel de Jehová.
Génesis 22, en relación con el sacrificio de Abraham. Como tenéis muy claro el pasaje en la cabeza todos, Dios habla e instruye a Abraham sobre lo que debía hacer. De manera que Dios dice el pasaje bíblico que Jehová dijo a Abraham: levántate y vete al monte que yo te señalaré y ofrece allí a tu hijo en sacrificio. ¿Quién habla con Abraham? Dios. Ahora mirad el versículo 11. En el momento en que Abraham va a sacrificar a su hijo, ¿qué ocurre? De manera que quien habla ahora desde el cielo, ¿quién es? El ángel de Jehová. Ahora versículo 12. No dice no le rehusaste. Dice no a mí rehusaste a tu hijo único. De manera que como tú temes a Dios y no me rehusaste, ¿quién es el ángel de Jehová? Dios mismo que habla con Abraham. Además, en el versículo 15 y 16, el ángel de Jehová vuelve a hablar a Abraham, estableciendo para él promesas con juramentos. Y Hebreos dice que no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo.